de proceso, o sea, igual va a ir de principio a fin. ¿Y cómo empieza la lesión celular irreversible? Que termina obviamente en la denominada muerte celular. La lesión celular irreversible comienza con una lesión total de los complejos de membrana. Al lesionarse los complejos de membrana, obviamente se produce una liberación intracelular y activación incluso de enzimas lisosomales, porque hemos dicho que se están lesionando los complejos de membrana de la citoplásmica, de la nuclear y también de las organelas membranosas. A ver, permítame un segundito, quieren seguir ingresando, creo, acá, pero ya no puedo retroceder, ese es el problema. Bueno, seguimos. Cuando los complejos de membrana se lesionan, fíjense, se activan un sinfín también de mecanismos. Habíamos visto aquí que desde el principio, si se altera la bomba sodio-potasio, se aumenta el sodio, se pierde el potasio y la célula en compensación empieza a acumular mayor cantidad de calcio. Entonces, la entrada de calcio aquí es peor aún todavía, ¿no? O sea, ingresa más cantidad de calcio y lo peor aún es que ese calcio va y se acumula en la mitocondria. Cuando eso sucede, se anula totalmente la actividad de la mitocondria. Al activarse también las enzimas lisosomales, como su nombre dice, de los lisosomas, ¿qué se produce? Que dentro de las células se producen mayor actividad de destrucción, primero con autofagia. Autofagia quiere decir que la célula empieza a degradarse a sí misma, y heterofagia, que la célula va a empezar a degradar a células primero vecinas de la misma especie y luego otro tipo de células. Al final, se termina afectando todas las estructuras fundamentales de la célula, empezando por el núcleo. Se daña su membrana nuclear, se daña el núcleo, y si el núcleo se daña, esa célula ya no va a poder sobrevivir. Entonces, en la célula ya empiezan a aparecer signos de muerte celular, que ustedes deben recordar son, primero, cariopignosis, cariorexis y por último, cariólisis. ¿Qué es cariopignosis? O sea, la condensación de la cromatina es tan severa que la cromatina parece ya simplemente un solo acúmulo sumamente oscuro de cromatina condensada. ¿Qué es cariorexis? Fragmentación del núcleo. Rexis es fragmentación. Y cariólisis, el núcleo estalla o desaparece. Entonces ahí, como su nombre dice, irreversible, no hay vuelta atrás. Pero repito, empieza con una destrucción total de los complejos de membrana, que obviamente sigue esta secuencia de acontecimientos. Morfológicamente, como vemos, acá está. Para entrar a alteración celular irreversible, lo primero, fragmentación de los complejos de membrana y obviamente afección de las organelas citoplásmicas, empezando por la mitocondria, que como les digo, el calcio que entra en mayor cantidad va y teledirigido ahí a la mitocondria, y la mitocondria un poco más se vuelve como una piedra, ¿no? Por la gran cantidad de calcio. Y al final la activación lisosomal con autofagia, heterofagia y por último pignosis, cariorexis y cariólisis. ¿Cuáles son los mecanismos generales de lesión celular y dianas intracelulares de los estímulos nocivos? O sea, de lo que les estoy hablando. Por eso dice dianas intracelulares de los estímulos nocivos. O sea, ¿a dónde van los misiles de daño celular? Primero a la mitocondria, daño a los complejos de membrana, mitocondrial, plasmática, lisosomal. Con este daño se activan los radicales libres dependientes del oxígeno. Esto está abreviado en el libro así. Los EROs son las especies reactivas de oxígeno. Para nosotros son los radicales libres derivados del oxígeno, para una mejor comprensión. Además, en este daño de las membranas, ¿qué observamos? Reducción de la síntesis de fosfolípidos, aumento de la degradación de los fosfolípidos y anomalías del citoesqueleto. Si yo te digo, ¿qué es lo que sucede en el daño de las membranas? O sea, ¿qué pasa en el daño de las membranas? Observamos una activación mayor de los radicales libres derivados del oxígeno o especies reactivas derivados del oxígeno, reducción en la síntesis de fosfolípidos, aumento de la degradación de fosfolípidos y anomalías del citoesqueleto. Esos 4 elementos responden al daño de las membranas. Y por último, se daña el ADN o el núcleo, ¿no? Se fragmenta el ADN. Entonces, después de la
lesión celular irreversible, pasamos a la muerte celular. ¿Qué es la muerte celular? O sea, tenemos que manejar, como les he dicho, conceptos. Y muerte celular significa cambios degradativos sobre una célula con lesión mortal. Ese es el concepto que manejamos. Cambios degradativos sobre una célula con lesión mortal. O sea, para nosotros puede decir que es fácil, ¿no? ¿Qué es muerte celular? Lisis celular, necrosis, fácil, ¿no es cierto? Pero no, tenemos que manejar conceptos. Entonces, muerte celular o necrosis son los cambios degradativos sobre una célula con lesión mortal. Hay diferentes tipos de necrosis, jóvenes. Fíjense, los más comunes y de los cuales vamos a ver ejemplos a la microscopía y a la macroscopía son la necrosis de coagulación, colicoactiva o licuefacción gaseosa, grasa enzimática, las más comunes. Y otras más raras y más específicas, la necrosis gaseosa, llamada también gangrena, necrosis fibrinoide y la necrosis hialina. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero acá, necrosis de coagulación. Su nombre te dice, ¿no? Coagulación. A ver, ¿qué cosa puede coagularse? Obviamente, todas las estructuras de la célula. Coagularse es como condensarse, así momificarse, quedarse ahí, ¿no? Cambiar incluso físicamente su misma estructura. Les decía que cuando la célula, por ejemplo, es sometida a grandes temperaturas, es como si freiríamos un huevo, ¿no es cierto? El huevo frito o el huevo cocido, hasta la consistencia, el aspecto físico de lo que es la clara del huevo cambia, ¿no es cierto? Se vuelve denso, concentrado. Eso es coagularse. Pero tiene que haber efectos, ¿no? Esos cambios, tiene que haber causas y además efectos. El efecto sería esa coagulación. ¿Cuál es la principal causa de la necrosis de coagulación? O sea, ¿por qué se produce esta necrosis de coagulación? Por una anoxia total. O sea, aquí tiene que haber falta de irrigación. Y la necrosis de coagulación vamos a ver sobre todo en esas dos células que no pueden vivir ni un minuto sin oxígeno. Estoy hablando de las neuronas y las células del miocardio. Sobre todo, posteriormente, pues, los 200 tipos de células del organismo pueden presentar necrosis de coagulación, porque al final ninguna célula vive sin oxígeno. Acá en la imagen que ustedes están viendo el corte del miocardio. Miocardio. Y acá ven, ¿no? En la imagen se observa a una zona aquí más blanquecina. Este es un infarto de miocardio. A la macroscopía y a la microscopía observamos las fibras del músculo estriado cardíaco muertas. Ese es el ejemplo claro de necrosis de coagulación. Si el examen dice, cite ejemplos de necrosis de coagulación, infarto. Listo. Infarto, ya saben, en cualquier estructura orgánica, pero sobre todo en cerebro y miocardio. Luego viene la necrosis colicoactiva o de licuefacción, o sea, ya su nombre me dice, ¿no? Licuefacción, ¿qué cosa? Algo tiene que licuarse, destruirse de esa manera, pulverizarse. Y acá utilizamos como ejemplo abscesos. Abscesos. El organismo es sabio, jóvenes. Por ejemplo, en el miocardio y en el cerebro, cuando hay zona de infarto, ustedes saben, por ejemplo, la neurona jamás regenera. Nunca va a regenerar, es una célula tan especializada que pierde su capacidad de regeneración. Nacemos con un número de neuronas y morimos obviamente con un número menor de neuronas por traumas, el alcohol, las drogas, falta de oxígeno, etcétera. Entonces, a la macroscopía, miren este ejemplo, tenemos una zona de infarto. Pero el organismo sabio dice, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Aquí en el cerebro, una zona de infarto que no puede ser reemplazada, sustituida. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambiamos, no? O ni siquiera cambiamos. ¿Cómo eliminamos estas celulitas, neuronas muertas por infarto? Manda. ¿A quién va a mandar? Sobre todo, en primer lugar, va a utilizar a las bacterias. Entonces manda a las bacterias y las bacterias empiezan a fagocitar esta zona, a pulverizar, cosa que al macrófago le sea fácil limpiar. Esa es la necrosis colicoactiva o de licuefacción. Por eso el ejemplo es un absceso. ¿Absceso dónde? Cerebral,
y también en el miocardio. ¿Por qué? Porque, repito, esa acción bacteriana controlada por el mismo organismo hace que las células muertas, sobre todo en estos dos tejidos, se licúen y sean fácilmente eliminadas por los macrófagos. En el caso del miocardio, igual va la necrosis de licuefacción, pero acá en el miocardio o sea, es sustituida por tejido fibroso, por ejemplo, porque también la célula especializada del músculo estriado cardíaco le es difícil regenerar, entonces no se regenera, queda como huella en esa zona de infarto o microinfarto, tejido fibroso. Y acá en la imagen, bueno, esta es la imagen macroscópica de un absceso cerebral y esta es la imagen microscópica de un absceso cerebral post-infarto. Esa es la clave, post-infarto. Necrosis caseosa, con C, así, caseosa. ¿Qué cosa es el casium? El casium es un material similar al queso o la masilla, que nosotros lo podemos observar macroscópicamente o microscópicamente. Fíjense a la macroscopía, este es un pulmón, y fíjense cómo se observa estas zonas así blanquecinas, que si nosotros las veríamos más de cerca, repito, asemeja al queso o la masilla. El casium solo se observa en un proceso, en la tuberculosis. La tuberculosis en la actualidad es un proceso infeccioso que puede afectar a cualquier estructura orgánica, no solo al pulmón. Tenemos tuberculosis cerebral, tuberculoma cerebral, tenemos tuberculosis en endometrio, que es la principal causa de esterilidad femenina, tenemos tuberculosis en el epidídimo, otra causa principal de esterilidad masculina, tenemos tuberculosis ósea, tuberculosis gastrointestinal, por eso les digo, cualquier órgano puede verse afectado por la tuberculosis renal, por ejemplo. Y a la microscopía vamos a ver así. ¿Y cómo voy a saber qué es tuberculosis? Aquí ya les adelanto, porque hay unas celulitas sumamente especiales que se llaman células gigantes multinucleadas de Langerhans. Pero eso vamos a ver más adelante. Ejemplo de necrosis caseosa, tuberculosis. Y seguimos. La cuarta, necrosis grasa enzimática. O sea, su nombre ya te dice, ¿no? Grasa enzimática. O sea, lo que se va a morir aquí es la grasa por acción enzimática. ¿Cuál es el ejemplo que utilizamos para describir la necrosis grasa enzimática? La pancreatitis aguda necrohemorrágica. Anótense el nombre. Pancreatitis, que ya te dice que es una inflamación del páncreas, aguda, o sea, inmediata, necrohemorrágica. O sea, fíjense cómo se transforma el páncreas. En anatomía, a ver, ¿cómo es la descripción anatómica del páncreas? ¿Quién se acuerda? Color, consistencia. ¿Quién se acuerda? Jóvenes. Jóvenes. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Sí, doctora, se la escucha. ¿Quién se acuerda? A ver cómo les han enseñado a describir anatómicamente el páncreas. Nadie. Con amnesia retrógrada. Nadie. Bueno, a ver, ya seguiremos, porque sí, ya estamos 7:20. El páncreas, jóvenes, para empezar desde su color. El color es rosado del páncreas. Tiene una consistencia blanda, ya sabemos, función exócrina, endocrina, etc. Pero fíjense acá cómo ha cambiado por
la pancreatitis aguda necrohemorrágica, que te dice páncreas muerto, necrótico y encima hemorrágico, por eso cambia. Entonces, a la microscopía voy a observar, pues igual, ¿no? Voy a observar las células que se están muriendo propias del páncreas y además lo que rodea al páncreas, lo que le protege es el peritoneo, el epiplon, o que es histológicamente tejido graso. Entonces, cuando el páncreas se inflama, ¿qué es lo que se va a salir a borbotones, así como un ácido a la cavidad peritoneal? Sobre todo el jugo pancreático. Y el jugo pancreático, si ustedes recuerdan, tiene miles de enzimas degradativas. Entonces, si eso se desborda, se sale del páncreas a la cavidad peritoneal, empieza a digerirse todo, a destruirse todo. Es como un ácido. La causa principal de una pancreatitis aguda necrohemorrágica en nuestro medio es el alcoholismo. Este es un cuadro bastante común. Viene el paciente totalmente adolorido y al final, si no le atendemos inmediatamente, ese paciente en menos de 6 horas se muere. Hacemos la autopsia y abrimos cavidad peritoneal. ¿Y qué vamos a ver por esa actividad tan marcada enzimática que ha sucedido? La cavidad peritoneal está llena por un líquido grasiento, igualito que el caldo de pollo, así, grasiento. Y buscamos, ¿no? Y vemos el páncreas así, con esta transformación, y el tejido graso así, destrozado totalmente por la actividad, repito, enzimática del desborde del jugo pancreático. De ahí viene su nombre, ¿no? Necrosis grasa enzimática. Seguimos. Esas, como les digo, los 4 tipos fundamentales de necrosis. Vamos a ver a otras más raras y más específicas. ¿Cómo ser la necrosis gaseosa o gangrena? Aquí está. ¿Por qué se llama necrosis gaseosa? Con G. Porque algo hace que se generen gases nocivos que van a terminar de quitar la vascularización y producir una muerte fulminante de diferentes grupos celulares. ¿Cuál es el ejemplo de la necrosis gaseosa? Como hemos dicho, la gangrena. Fíjense acá, todo un miembro inferior gangrenado. ¿Cuál es la causa de la gangrena? Sobre todo la infección por Clostridium. Clostridium. Esa es una bacteria totalmente fulminante, ¿no? Entonces, una infección produce ese tipo de lesión, una necrosis, una gangrena gaseosa. Y se llama así porque desde el olor es llamativo, ¿no? Putrefacto, como si el paciente en vida estuviera entrando en proceso de putrefacción. ¿Qué hay que hacer en este caso? Amputar el segmento afectado. Seguimos. La necrosis fibrinoide. Les había dicho en la práctica que el acúmulo de fibrina en una instancia simplemente puede producir un proceso de degeneración, ¿no? O sea, de un daño moderado a la célula. Cuando esa fibrina se organiza más y se queda por más tiempo en la célula, en el tejido, en el órgano, etcétera, se produce la necrosis fibrinoide. Y la necrosis fibrinoide, ¿dónde vamos a observar específicamente? En las vasculitis. Fíjense este vasito capilar, pequeñito. Fíjense cómo está su pared ya totalmente afectada, destrozada, como su nombre dice, necrosada. Acá lo propio, otro vasito. Estos son imágenes, por ejemplo, de un vasito del glomérulo. Esta imagen es del glomérulo y este es de otro vasito. Pero esa fibrina se ha acumulado de tal manera en la pared de los vasitos, de pequeño y mediano calibre sobre todo, que al final los destroza y se produce una vasculitis con necrosis fibrinoide. Y por último, la necrosis hialina. También observamos, como ya hemos visto en los vasitos, observamos, fíjese, esa presencia marcada y prolongada, al final rompe y destroza totalmente las paredes de los vasitos sanguíneos y tenemos un cuadro de necrosis. Para que ustedes se ubiquen, la necrosis hialina, como están viendo en estos vasitos, ¿en qué casos voy a ver? Sobre todo en vasitos afectados en pacientes con cuadros diabéticos. Así
se mueren, se destrozan los vasitos y es por eso que en un paciente diabético podemos encontrar miles de complicaciones porque se afecta desde la microvascularización a la macrovascularización. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, qué es el pie diabético. El pie diabético es aquel segmento anatómico, obviamente del miembro inferior, que se ve comprometido de tal manera, sin vascularización, sin inervación, y al final, ¿qué queda? Amputar. Y se empieza amputando desde un dedo, los 5 dedos, todo el piecito, o muchas veces tiene que ser más ascendente la amputación. Pero esa es la causa, ¿no? Una necrosis hialine. Ahora, cuando hablamos de necrosis, jóvenes, en esta clasificación que les estoy dando, estamos asociando a su causa, ¿no? O sea, es una necrosis que tenía que suceder porque se ha lastimado tanto a la célula que no le quedaba otra que morirse. Hay otro tipo de necrosis que es la apoptosis. Apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Como están viendo acá, muerte celular programada o suicidio celular. Repito, el organismo sabio sabe en qué momento la célula tiene que suicidarse. ¿Cuáles son las causas de apoptosis? Existe apoptosis fisiológicas. ¿En qué casos? Embriogénesis, en la involución endometrial, en la eliminación celular de poblaciones celulares proliferativas, en la inflamación, en mecanismos inmunitarios y en la actividad de linfocitos T citotóxicos. Cuando cuando el ser humano se está formando en el proceso de embriogénesis, organismo sabio, estructura sabia, si tenemos, qué sé yo, 5 células de más que por ahí van a formar un sexto dedo, el organismo sabio, genéticamente regulado, va y destroza por apoptosis eso y nacemos nomás con 5 dedos. Cuando eso no sucede y genéticamente existe una alteración, podemos nacer con 6 dedos o sin dedos también, ¿no es cierto? La involución endometrial. El endometrio tiene, la mucosa endometrial tiene células hormonodependientes que hace que la vida de estas células endometriales solo sea 28 días. Por eso es el ciclo menstrual, cada 28 días, ¿no? El endometrio entra en fase proliferativa, luego en fase secretora, premenstrual, menstrual. La fase premenstrual y menstrual son de necrosis que se eliminan por sangrado endometrial y luego nuevamente por el mismo estímulo hormonal regenera para presentar otro ciclo de 28 días. La eliminación de células en poblaciones celulares proliferativas. ¿Dónde vemos poblaciones celulares proliferativas? Por ejemplo, en la mucosa gastrointestinal, las criptas intestinales, las células de la piel, uroteliales, que ustedes saben que se regeneran cada 4 a 6 días. Cuando eso puede ser exagerado, entonces el organismo sabe y dice, no, un ratito, aquí no necesitamos tanta célula, por lo tanto, estas se mueren. La inflamación, que es un mecanismo de defensa, igual. Si, qué sé yo, para una herida así pequeñamente infectada se necesitan 10 neutrófilos y por casualidad se les ocurre 100 neutrófilos, el organismo regula. Dice, no, aquí 90 tienen que morirse porque están por demás. ¿Y cómo van a morir? Por apoptosis. Lo mismo en las reacciones inmunitarias y en la actividad de los linfocitos T citotóxicos. Igual, lo que está muy exagerado, muy marcado, el organismo lo regula y hace que estas células mueran. ¿En qué casos vemos apoptosis patológicas? Cuando la célula del organismo se enfrenta a la radiación, a la actividad de fármacos, a la actividad de los virus, a los cuadros asociados con atrofia patológica, que vamos a ver más adelante, y también a la presencia de tumores. Esos son los casos en que el organismo, por ejemplo, en los tumores, está reconociendo células extrañas, células que no son necesarias, va y activa su capacidad de apoptosis. Quiere matarlas, quiere destruirlas, quiere que se suiciden, quiere que desaparezcan, pero con tal mala suerte que la célula neoplásica maligna evade la apoptosis. Por los tumores pueden crecer, pues, qué sé yo, hasta pesar 40 kilos, y eso vamos a ver en el tema de neoplasias. Bueno, ejemplos de apoptosis patológicas, la radiación, los fármacos, virus, la atrofia patológica y los tumores. Ahora, ¿cómo es morfológicamente una célula apoptósica? ¿Cómo la voy a reconocer al microscopio? ¿No? Para decir, no, esto aquí está produciendo un proceso de apoptosis.
Primero que es una célula retraída, así parece una célula arrugadita, retraída, más pequeñita. Su cromatina está condensada. Dentro de su citoplasma se encuentran los cuerpos apoptósicos y obviamente empieza un proceso de fagocitosis. Fagocitosis. Una fagocitosis, ojo, de dentro hacia afuera de la célula. No se van a olvidar, así es la morfología. ¿Y cómo vemos acá? Aquí está, una celulita normal, íntegra, etcétera, con cambios reversibles, con cambios irreversibles, y obviamente que al final en la necrosis empieza a desintegrarse. En la apoptosis, ¿qué es lo que pasa? Una célula normal con cambios que ya manifiestan, por ejemplo, condensación de la cromatina. Dentro de la célula empieza a fragmentarse, primero dentro, pero al fragmentarse todas las estructuras, hasta lo último tienen sus complejos de membrana intactos. Esa es la diferencia con la necrosis. En la necrosis lo primero que se rompían los complejos de membrana, aquí no. Casi hasta lo último, mantienen sus complejos de membrana intactos. Y tenemos que, ¿qué es lo que genera esa destrucción de dentro hacia afuera de la célula? O sea, la apoptosis se produce por dos vías, una vía intrínseca y otra vía extrínseca. La vía intrínseca se llama también vía mitocondrial. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la que activa toda la cascada de unas enzimas degradativas que están dentro de la célula. Por eso se llama mitocondria. Y del mitocondrio sale el citocromo activa en el citoplasma todas las enzimas degradativas que al final terminan produciendo apoptosis. ¿Cuáles son esas enzimas degradativas? Las caspasas, sobre todo. Caspasas. La vía extrínseca, o sea, si por dentro está sucediendo ya esta autodestrucción, por fuera en la membrana citoplásmica se activan unos receptores de superficie. Ustedes saben que la célula tiene en su membrana citoplásmica receptores de superficie. Ojo que en el libro los receptores de superficie están abreviados con una F mayúscula y una C minúscula. Entonces, por fuera, esos receptores de superficie se activan, ¿no? ¿Y cuáles son los específicos? La fosfatidilcerina, la trombospondina, y aquí hay uno, ¿no? Que está abreviado, se llama factor de necrosis tumoral. Esos receptores de superficie se activan. ¿Y qué van a hacer con esa activación? O sea, es como ponerse focos rojos, campanas, lo que ustedes quieran aquí por fuera de la célula, que son estos receptores sobre todo. ¿Para qué? Para atraer macrófagos, o sea, piden a gritos, no, macrófagos, ¿para qué? Para que terminen de destruirlas a estas células que ya están afectadas a través de la fagocitosis. Entonces, no se van a olvidar, vía intrínseca con la vía mitocondrial que desprende el citocromo, que el citocromo activa las caspasas y la célula empieza a morirse de dentro a afuera. Hasta lo último, gracias a la permanencia todavía de la integridad de la membrana citoplásmica y la activación de sus receptores de superficie de fosfatidilcerina, trombospondina y factor de necrosis tumoral, se atraen macrófagos para que estos las terminen de destruir o hacer desaparecer con la fagocitosis. Entonces, aquí tenemos que hacer la diferenciación de las características entre una necrosis como tal, una célula necrótica como tal, y una célula también muerta, pero por apoptosis. En primer lugar, el tamaño celular. En la necrosis es una célula grande, ¿no? Porque ya sabemos que ya estaba deformada desde el principio. En la apoptosis no, es reducido. El núcleo es pignótico en la necrosis. En la apoptosis, desintegrado. La membrana plasmática, rota de inicio en la necrosis, en la apoptosis intacta hasta lo último. Los contenidos celulares en la necrosis, hay autofagia, les he dicho, ¿no? Por activación lisosomal. En la apoptosis hay cuerpos apoptóticos. Es como si se destruye evidentemente por dentro, pero ahí en secreto lo tienen guardado, ¿no? Dentro del citoplasma. Esos son los cuerpos apoptóticos. La inflamación adyacente en la necrosis frecuente, ¿no? O sea, una célula muerta atrae millones de neutrófilos y linfocitos. En la apoptosis no, porque todo está sucediendo en silencio, solapado. Dentro del papel fisiológico patológico, generalmente en la necrosis
asociada a patogenia de lesión celular irreversible, y en la apoptosis, como hemos visto, fisiológico o patológico. Principal diferencia: la necrosis siempre tiene inflamación y la apoptosis no tiene inflamación. Causa de esta diferencia: la permanencia o la integridad de la membrana citoplásmica, sobre todo en la célula apoptótica. ¿Ha entendido hasta aquí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, seguiremos. Hemos hablado de necrosis y apoptosis. Hay otras formas de muerte celular y tenemos la necroptosis. Fíjense, parece una mezcla, ¿no?, de necrosis y apoptosis, y evidentemente es eso, es una mezcla, una fusión de los dos esquemas que hemos hecho referencia. En la necroptosis vemos que la célula presenta un inicio similar a la forma extrínseca de la apoptosis. ¿En qué casos voy a ver necroptosis? En la formación de la placa epifisiaria, en la esteatohepatitis, en la pancreatitis aguda, en la reperfusión, enfermedades degenerativas como el Parkinson y en procesos inflamatorios como el citomegalovirus. En la formación de la placa epifisiaria, ustedes saben que gracias a la epífisis el hueso crece, sobre todo en longitud, hasta un determinado momento, ¿no? Porque si no creceríamos también, qué sé yo, 5 metros, ¿no? Pero llega un momento en que tiene que dejar de presentar actividad mitótica esa placa epifisiaria. ¿Gracias a qué mecanismo? A la necroptosis. La esteatohepatitis, que su nombre ya te está diciendo, ¿no? Ha sido una hepatitis generada por una degeneración grasa. Igual, organismo sabio y dice, no, aquí células me estorban en el hígado y tienen que morir. La pancreatitis aguda, como les he explicado, proceso inflamatorio, al principio presenta zonas de necroptosis. La reperfusión, les he dicho, el oxígeno ya sabemos que es una fuente para eliminar los radicales libres, pero también generar radicales libres. Es un arma de doble filo el oxígeno, hay que saberlo utilizar. ¿Y cuándo va a generar radicales libres? En la reperfusión. ¿Y esos radicales libres qué van a hacer? Activar la necroptosis en el miocardio, por ejemplo. Sabemos que el miocardio no puede vivir sin oxígeno. Un cuadro de hipoxia seguido de una anoxia produce necrosis. Por obra divina se restaura el flujo sanguíneo y llega gran cantidad de sangre cargada de oxígeno. Uno pensaría de lógica que ese oxígeno que está llegando va a salvar las células que estaban agonizando. No, ese oxígeno que está llegando nuevamente viene cargado de radicales libres. Y esos radicales libres terminan matando a la célula por este mecanismo de necroptosis. Y acá lo que les decía, enfermedades degenerativas como el Parkinson y procesos infecciosos a través del citomegalovirus, igual la destrucción de las células por necroptosis. Este ejemplo de necroptosis esquemático, ¿no? De apoptosis con necroptosis y otra forma de muerte que es la piroptosis. La piroptosis, su nombre dice, ¿no? ¿Qué es piro? Piro orienta en terminología médica a fuego, ¿no es cierto? Por eso los piromaníacos, por ejemplo, ¿no? Fuego. Entonces, ¿qué fuego puede haber, pues, en el organismo? Sobre todo aquellos asociados a los cuadros febriles, ¿no? Entonces, la piroptosis es un proceso de necrosis celular en células infectadas, obviamente por microbios, lo que conlleva la actividad de las caspasas activado por el inflasoma. ¿Y cómo se va a asociar? ¿Por qué se llama piroptosis? Porque vamos a ver esta muerte celular específica en estas células infectadas asociadas a cuadros febriles. Febriles, o sea, elevada temperatura. Ejemplo, el dengue, la malaria, el chikungunya. Son células infectadas por virus que se observan, ¿no? En cada acceso febril se ve pues que se muere un número grande de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo de piroptosis, ¿no? Pero asociado al proceso inflamatorio con activación del inflasoma o fagolisosoma, que han debido entender también ustedes o comprender en histología. Y este término, ferroptosis,
Este término es nuevo, es una forma de necrosis celular, de muerte celular, perdón, utilizaremos bien el término, es una forma de muerte celular asociada a qué? Es una muerte celular programada que depende del hierro y se caracteriza por acumulación de peróxidos de lípidos y es genética y bioquímicamente distinta de otras formas de muerte celular regulada como la apoptosis. Este término, les decía, no está en la 9ª edición de Robbins, recién se ha instaurado y se ha descrito en la 10ª edición. Por eso les digo cuán importantes son las ediciones de los libros. Ferroptosis. Y aquí está el esquema, ¿no? La ferroptosis puede observarse en diferentes estructuras orgánicas, sistema nervioso, páncreas, riñón, pulmón, tracto gastrointestinal, hígado, asociado a diferentes cuadros, ¿no? En sistema nervioso central podemos ver ferroptosis en enfermedades neurodegenerativas, en accidentes vasculocerebrales, traumas, en el caso del páncreas, en una pancreatitis, en el cáncer, en la diabetes tipo 1, en el riñón, diferentes tipos de enfermedades netamente renales, como las glomerulonefritis, en carcinomas renales, en el pulmón, igual en procesos patológicos del pulmón, como ser el EPOC, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer, en tracto gastrointestinal, lo mismo, en el hígado, también en el corazón, asociado a procesos patológicos propios de la actividad cardíaca o incluso en trasplantes, ¿no? Término de ferroptosis. Ahora, la ferroptosis, como les decía, tipo distinto de muerte celular que se activa con cantidades excesivas de hierro intracelular, donde también se asocian radicales libres del oxígeno, mismos que superan las defensas antioxidantes dependientes del glutatión, causando peroxidación sin control de los lípidos de la membrana citoplásmica, lo que altera su función, sobre todo en el transporte, además de la pérdida de la permeabilidad, que en el último término termina fragmentándose. Aquí está el detalle de la ferroptosis. Bueno, hasta aquí está en el libro. Bueno, esto voy a pasar más rápido. Hay otros tipos de muerte celular que no están en el libro. Simplemente los voy a pasar y rapidito para que entiendan. Esto no está en el libro. ¿Qué otros tipos de muerte celular tenemos en base a este esquemita, ¿no? Bueno, ya sabemos la programada, la no programada y las otras especiales. Por ejemplo, tenemos el término de netosis, ¿no? ¿Qué será la netosis? Muerte o suicidio de los neutrófilos en un proceso obviamente inflamatorio. No está en el libro, pero necesitan saber porque en algún momento va a aparecer este término. Otro término, entosis. ¿Qué será la entosis? Es una muerte que se observa sobre todo en células cancerosas y se asocia al canibalismo celular. ¿Qué es el canibalismo celular? Una célula maligna va y se la come a otra célula también maligna o a otra célula normal. Eso es entosis, ¿no? Bueno, esta es la descripción de la entosis. Otro término, anoiquis. La anoiquis es otro término de muerte celular parecida a la apoptosis cuando el entorno se vuelve adverso, ¿no? Anoiquis viene del término oikis, que quiere decir casa, y de la letra privativa alfa, ¿no? O sea, sin casa querría decir esto. Entonces, el entorno que le rodea, la homeostasis que le rodea a la célula, un poco más no hay, y la célula se muere. A eso hace referencia la anoiquis. Partanatos. ¿Qué quiere decir partanatos? Muerte celular que depende de una alteración metabólica con asociación de enzimas, ¿no? Asociación de enzimas. ¿Qué quiere decir? Pues tanatos. Tanato quiere decir muerte, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá hace relación a un defecto totalmente metabólico, enzimático, etcétera, que hace que igual la célula se muera. Muy bien. Les había dicho que hemos dejado para el final la adaptación celular por ser un cuadro sumamente complejo. Por eso hemos empezado a describir lesión celular reversible, irreversible y muerte, que era más fácil de entender. Pero la adaptación, igualito que en el libro, está dejada al final, porque la adaptación celular tiene formas de presentación, por eso es más compleja. Tenemos en primera instancia la adaptación aguda.
Agudo quiere decir inmediato, así en ese instante, la célula lastimada y tiene que reaccionar con algo, ¿no? Como cuando nos golpeamos a algún lugar o nos dan un golpe, por ejemplo, en nuestra cara, ¿qué hace? Inmediatamente nuestro ojo se pone verde, ¿no es cierto? Es una reacción aguda, inmediata. Entonces, algo similar sucede en la célula. ¿Cuál es el ejemplo de adaptación aguda? La tumefacción turbia, degeneración hidrópica, también llamada edema intracelular, que ya sabemos por qué se produce. Ya sabemos. Segunda forma de adaptación, inclusiones citoplásmicas. Enseguida vamos a analizar cada una de estas. Tercera forma de adaptación, adaptación que modifica crecimiento y diferenciación celular. Esta es la más complicada. Y cuarta forma de adaptación, calcificaciones. Por eso hemos dejado al final la adaptación. Y vamos a ir viendo. Ya, bueno, aquí hemos analizado cómo es la adaptación aguda, que es la degeneración hidrópica o tumefacción turbia, que ya sabemos que es por alteración de la bomba sodio-potasio. Las inclusiones citoplásmicas, su nombre dice inclusión citoplásmica. La célula como un acumulador compulsivo, hay cosas que no usa y lo empieza a guardar, ¿no? Como nosotros en nuestro patio guardamos cachivache y demás. Llega un momento en que esas cosas afectan a la célula, mucho más en su función. ¿Qué puede acumular la célula? Lípidos, proteínas, glucógeno, restos virales, por ejemplo, los cuerpos de Councilman que se observa en la hepatitis, o fiebre amarilla, perdón, en la fiebre amarilla, pigmentos, puede acumular pigmentos endógenos, exógenos, todo lo que sea acumulado en excesiva cantidad que la célula no use, al final le termina dañando a la célula. Y eso se llama inclusiones citoplásmicas. Acá podemos observar, fíjense, aquí tenemos la célula, esta es una inclusión viral, ¿no? Acá lo mismo, está acumulando lípidos, sobre todo. Y así puede acumular cualquier sustancia. Luego tenemos esta parte, ¿no? Esta parte. La adaptación de crecimiento y diferenciación celular. Esta es la llamada también adaptación modificativa, porque modifica a la célula como tal. Y al modificar a la célula como tal, dentro de esta forma de adaptación, tenemos atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Fíjense cuán marcados serán los cambios que al final te producen, obviamente morfológicamente, cambios sumamente llamativos estructuralmente y mucho más funcionalmente. Vamos a empezar por la atrofia. Aquí la imagen es clara, ¿no? Estamos mostrando macroscópicamente la atrofia de un riñón en relación con el otro. Pero tenemos que dar conceptos, ¿no? ¿Qué es atrofia? Si yo veo, ya saco pues mi concepto, ¿no? Es la disminución del tamaño, del volumen y obviamente de la función celular. Eso es atrofia. O sea, reducir su tamaño, su función, su volumen, obviamente no va a funcionar igual, ¿no? ¿Cuáles son las causas de atrofia? Las causas de atrofia son varias, pueden ser procesos inflamatorios, pueden ser procesos de trauma directo, etcétera, que al final obviamente pueden terminar siendo una lesión francamente irreversible, ¿no? Si nosotros quitáramos las causas de atrofia, las causas que producen atrofia, por ejemplo, una disminución en la vascularización, disminución en la función del trabajo, disminución del estímulo endocrino, etcétera. Si quitáramos todos esos efectos, puede revertir y no suceder nada. ¿Por qué? A ver, un paciente que presenta, cuadraplegia, ya no camina, tiene lesionada la médula espinal, poco a poco va a empezar a presentar atrofia la masa muscular, ¿no? Empezará por los miembros inferiores y al final todo el organismo, porque ya no cumple su función. Esa es una causa de atrofia. Si le quitamos al endometrio el estímulo hormonal, como sucede en la menopausia, también el endometrio se atrofia, ¿no? Y todas las glándulas hormonodependientes. Si le quitamos el oxígeno o cualquier elemento celular, va a tratar de adaptarse y se va a hacer más chiquito y se va a volver atrófico, ¿no? Hay otras causas también
los mismos procesos degenerativos pueden conllevar atrofia. Pero repito, como es una manera de adaptación, si quitamos las causas que están influyendo en esa celulita, la célula fácilmente puede revertir la atrofia. Ahora, todo también depende del tiempo y obviamente de la intensidad del estímulo lesivo. Hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? ¿Cuál es el concepto? Aumento del número de células de la misma especie. Eso es hiperplasia. Aumento del número de células de la misma especie. La hiperplasia puede ser, como están ustedes viendo acá, fisiológica por estímulo hormonal o también compensadora y puede ser patológica. Fíjense esta imagen, una hiperplasia gingival. ¿Por qué se habrá producido? Será pues por un estímulo lesivo, ¿no? Un proceso inflamatorio, mascar coca, consumir algunas otras cosas, etc. Esto es lo que ustedes están viendo, es una hiperplasia endometrial a la microscopía. Una hiperplasia fisiológica hormonal, ejemplo, hiperplasia endometrial por exagerado estímulo hormonal de los estrógenos. Estrógenos. Fíjense cómo se aumentan las glándulas endometriales. Una hiperplasia fisiológica hormonal compensadora en el hígado. Ustedes saben que las células hepáticas son células estables, de acuerdo a su ciclo celular. ¿Qué quiere decir célula estable? Que solamente va a presentar ciclos celulares en casos necesarios. Saben también que si se realiza la pérdida o la ablación de un lóbulo hepático por una hiperplasia fisiológica compensadora, se restaura. Vuelve a crecer, si ustedes quieren, ese segmento anatómico ablacionado. O sea, se restaura. Incluso para explicar esto, el libro utiliza un relato de la mitología griega, que no sé si ustedes se acordarán de la escuela del colegio, donde dentro de la mitología griega a un dios lo castigan y venía un buitre y se comía su hígado en el día y en la noche el hígado regeneraba y otra vez al día siguiente se lo comía su hígado, etcétera, ¿no? Entonces, para que entiendan, eso es una hiperplasia fisiológica compensadora solo en el hígado. Y la hiperplasia patológica, como ustedes están viendo acá, obviamente asociada a estímulos sumamente dañinos a la célula, ¿no? Es una hiperplasia gingival. Hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? Aumento del volumen, tamaño y función celular. No se van a confundir. La hiperplasia era aumento del número y en la hipertrofia, una a una las células aumentan su tamaño, su volumen y su función. Ejemplo de hiperplasia fisiológica, la masa muscular, ¿no? En los atletas, en los que les gustan los gym, fitness, etcétera, ¿no? Fíjense a ver esta transformación de hipertrofia, ¿no? Una belleza. Ejemplo de hipertrofia patológica, un proceso patológico en miocardio, donde fíjense cómo el espesor del ventrículo izquierdo, sobre todo, aumenta. Anatómicamente el ventrículo izquierdo siempre es un poquito más grueso que el derecho, llegará pues más o menos hasta 2 centímetros, pero acá en un cuadro netamente patológico, que obviamente va a conllevar a una mala función cardíaca, tenemos una hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo. Metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Anoten concepto. Sustitución de un tejido maduro en otro también maduro, pero más resistente. Sustitución de un tejido maduro en otro también maduro, pero más resistente. Hay dos tipos de metaplasia, por si acaso. Tenemos metaplasia epitelial y metaplasia mesenquimal. Ustedes saben que los epitelios, el epitelio más lábil, más delicadito, es el epitelio cilíndrico simple. Y ese epitelio, cuando es agredido, quiere defenderse. Y lo único que le queda es, fíjense, transformarse. Primero se hará cilíndrico estratificado, luego estratificado
muy similar a un epitelio escamoso, e incluso puede queratinizar. ¿En qué caso voy a ver eso? Por ejemplo, en el epitelio respiratorio de los fumadores, ¿no? La nicotina y demás componentes del humo del tabaco cada día van lesionando ese epitelio respiratorio hasta que al final tengo una metaplasia epidermoide. Dios quisiera que se quede en metaplasia epidermoide, pero eso puede evolucionar a un cáncer, ¿no? Pero se sufre esta transformación de un epitelio tan delicadito al más resistente, que el más resistente siempre va a ser el escamoso como tal, y peor, el escamoso queratinizado. Esa es esa transformación. Tampoco va a haber en cualquier epitelio la metaplasia epitelial, ¿no? O se le va a ocurrir a la célula, a ver, cambiarse por alguna situación, no. Va a cambiar porque también hay un determinante genético, o sea, ese determinante genético le induce a elegir los mecanismos de defensa. Y aquí se está transformando del más débil al más fuerte. En la vesícula, por ejemplo, también tenemos este tipo de epitelio cilíndrico. Por diferentes circunstancias, hábitos, tipo de dieta, etcétera, en la vesícula se forman litos o cálculos, ¿no? A ver, esos cálculos que son piedras, cada día que empiecen a lastimar a las células, y al final se puede producir una metaplasia escamosa. En el tejido conjuntivo, el más delicadito, el conjuntivo como tal. El tejido conjuntivo más resistente, el hueso. Porque tenemos tejido conjuntivo que va del conjuntivo al fibroso, hay otros especializados, cartílago, hueso, tejido adiposo, músculo, ¿no es cierto? Todas son las formas especializadas del tejido conjuntivo. Pero siempre el más resistente va a ser cartílago y posteriormente hueso. Para que ustedes entiendan cómo se produce una metaplasia mesenquimal, a ver, los callos en las manos. Ustedes tan delicaditos, vayan y siembren papa una semana. ¿Cómo van a volver sus manos? Con callos. Y al principio el callo, ¿qué es? Primero será una irritación, puede salir una ampolla, etcétera. Pero si siguen trabajando, ¿han visto alguna vez las manos de los labradores, de la gente que trabaja en el área rural para brindarnos nuestra alimentación? Son manos tan rudas, tan deformadas, llenas de callos, así fibrosos totalmente. Esa es una metaplasia mesenquimal, porque el tejido conjuntivo es mesenquimal. En peores casos podemos observar que ni siquiera se queda en tejido fibroso, puede generar cartílago como estamos viendo acá, o peor puede generar hueso. Sigue siendo una metaplasia mesenquimal. Pero no olvidarse, sustitución de un tejido maduro por otro también maduro, pero más resistente, no porque se le ha ocurrido. Ahora, hablando de metaplasia, simplemente vamos a hacer referencia a que todo lo que va a favor de la célula siempre tiene que ser lo que está determinado genéticamente, ¿no? Pero todo lo que va hacia atrás, en contra de la naturaleza, como una metaplasia inversa que se observa en el esófago de Barrett, no es nada bueno. No es nada bueno. Una metaplasia normal sería que el epitelio escamoso sustituya al epitelio cilíndrico en el tercio inferior del esófago. Eso sería lo normal. Pero la metaplasia inversa que se ve en el esófago de Barrett es que el epitelio cilíndrico sustituye al epitelio escamoso. ¿Y por qué les digo que no es nada bueno? Por eso llaman metaplasia inversa, también metaplasia, incluso algunos autores llaman metaplasia típica, porque es factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. Por eso no es bueno, pero necesitamos mencionar. Otra forma, la última forma de adaptación que modifica la morfología de la célula, la displasia. ¿Qué es la displasia? Alteración de la forma, estructura, tamaño y función celular. Yo quiero aclararles, jóvenes, que atrofia, hiperplasia, hipertrofia y metaplasia, si quitamos el agente agresor a la célula, todo revierte y a la célula no le pasó nada, no queda huella. Pero si la célula llega a displasia, no hay vuelta atrás, porque la displasia ya es un proceso preneoplásico. O sea, hemos lastimado tanto a la célula que no le queda otra situación que volverse una célula maligna. Por eso es preneoplásica. Y aquí están viendo un ejemplo de displasia. Este es un corte de cuello uterino, histológicamente de cuello uterino.
Ustedes saben que el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte en nuestro país en mujeres jóvenes sexualmente activas. Por eso las políticas de salud, el Papa Nicolau gratis por ley obligado una vez por año, etcétera. Porque cuando el cáncer de cuello uterino se diagnostica en etapas previas preneoplásicas de displasia, es 100% curable. En el caso específico del cuello uterino, la displasia tiene 3 grados, ¿no? 3 grados. Una displasia leve, que va a afectar solamente el tercio inferior, una displasia moderada, que va a afectar los 2/3 del espesor del epitelio, una displasia severa o carcinoma in situ, que ya afecta todo el espesor del epitelio. Hasta ahí, si llega a ser diagnosticado, 100% curable. Pero lastimosamente seguimos viendo, pese a las políticas de salud, gente joven, mujeres jóvenes de 23, de 25 años, con cánceres totalmente infiltrantes, metástasis que ya no tienen resolución. O sea, es dramática nuestra situación. Y yo siempre considero que el acceso a la educación, que el acceso a la salud empieza por la educación. Y la función de ustedes ya tiene que empezar, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que seas eminentemente buen estudiante, así excelente, has salido con buenas notas y demás, si no aplicas en tu vida diaria? Empezando por educar. Educa pues en tu familia, educa en tu entorno social, etcétera, recomendar con la importancia del Papa Nicolau, así se empieza. Y uno tiene que empezar a educar a la población. Pues les repito, el cáncer de cuello uterino patético en nuestro país sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres jóvenes sexualmente activas, también asociado al HPV, ¿no? Repito, llegamos a la displasia, no hay vuelta atrás. La célula directamente se torna maligna porque no le queda otra. La hemos agredido a lo más que hemos podido y peor, no hay vuelta atrás. Por último, la última forma de adaptación, que son las calcificaciones. ¿Qué entendemos por calcificación? La presencia de depósitos calcáreos en lugares y tejidos no habituales. Calcio, ¿dónde tiene que haber? En los dientes y en los huesos. Cuando aparece en otro lado, ya no es bueno. Hay 2 formas de calcificación, la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica se asocia a foco de necrosis. Tiene que haber una necrosis previa para que el organismo, en su afán de encerrar, si quieren, a las células muertas, mande, ¿no?, grandes depósitos de calcio. Y acá ustedes están viendo, fíjense, esta es la pared de un vaso sanguíneo que ha debido presentar una necrosis fibrinoide y el organismo sabio le manda encima depósitos de calcio, ¿no?, tratando de anular esa muerte, pero lo complica más, porque con estos depósitos calcáreos, igual este vasito no va a funcionar igual. Acá podemos observar otro foco de necrosis igual, asociada a una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Aquí hay granulomas infecciosos a una tuberculosis. Entonces, calcificación distrófica, sales o depósitos de calcio en foco previo de necrosis. La calcificación metastásica es la que se asocia al mal metabolismo del calcio. Por ejemplo, un hiperparatiroidismo, ¿no? La paratormona saca el calcio de los dientes, de los huesos y lo lleva a cualquier lugar. Puede formar litos renales, pueden aparecer depósitos de calcio. Fíjense, depósitos de calcio en tejido celular subcutáneo, imagínense, ¿no? Esa es una calcificación metastásica. ¿En qué casos nosotros vamos a ver la calcificación metastásica? Como les decía, en un hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, de dedo, procesos neoplásicos malignos, casi terminales, etcétera. Entonces, la metastásica se asocia al mal metabolismo del calcio. Por último, el libro termina este tema haciendo referencia al envejecimiento celular, que es algo que todos vamos a llegar, y la célula que está entrando en el envejecimiento celular presenta cambios estructurales y bioquímicos por el sufrimiento celular de toda una vida asociado a anomalías genéticas o acumulación de efectos nocivos. Una principal manifestación del envejecimiento celular es la senescencia replicativa. Quiere decir que la célula ya cumplió su función
y no va a presentar más división celular porque se han desgastado totalmente los telómeros. Además, los mismos genes, supresores tumorales, la homeostasis defectuosa de proteínas, la disregulación de la sensibilidad a nutrientes. Entonces, por eso ustedes saben que en los abuelitos, ustedes deben tener abuelitos, los abuelitos poco a poco ya han disminuido su actividad física, poco a poco van disminuyendo incluso su capacidad de alimentarse. Cuando uno es joven, en la edad de ustedes, uno puede comerse, pues, qué sé yo, a ver, una parrillada entera así para 2 personas, uno puede tranquilamente servirse, etcétera, pero los abuelitos no, los abuelitos comen un poco más, la cuarta parte de lo que se comía en la juventud. ¿Por qué? Porque las células que están ya en esa etapa de la vida, lo poquito de energía que les queda, ya no lo quieren utilizar en actividades metabólicas, en procesos replicativos, guardan lo poquito de energía que les queda para seguir vivas. Entonces, acá estamos viendo que lo primero, ya no hay actividad replicativa, lo que se llama senescencia celular. Y aquí está la restricción calórica, lo que les explico, que los abuelitos ya no comen igual. ¿Por qué? Para mantener la longevidad. Acá también en esto de la restricción calórica toma parte importante el factor de crecimiento insulínico, que hace que un poco más el organismo entre en un estado anabólico. Estas proteínas llamadas sirtuinas, que inhiben la actividad metabólica, disminuyen la apoptosis, estimulan el plegamiento proteínico e inhiben la acción de los radicales libres propios de la vejez. Esta es nuestra realidad y de acá pasamos acá, ¿no? Pero en todo ese determinante genético que regula la función celular de acuerdo a nuestro reloj biológico. Hay una enfermedad genética que altera esto y que se llama la progeria, que en el mundo creo que hay simplemente 10 familias afectadas con esto, donde se produce el envejecimiento prematuro. Han debido ustedes ver, los niñitos de entre 8 y 10 años, que es lo máximo de vida que tienen, fallecen porque sus células empiezan a envejecer de manera acelerada por defecto genético y obviamente terminan falleciendo a esa edad. ¿Han entendido el tema, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Hasta ahí es, y de todo esto voy a evaluar en sus respectivos grupos prácticos. Dígame. ¿Qué me quería hablar? Bueno, les deseo todo lo mejor, no carnavaleen mucho, tienen ya estas 2 presentaciones a su disposición, agarren el libro y empiecen a leer. Lo que no entiendan pueden preguntar. Ha sido un placer, jóvenes. Les deseo, repito, todo lo mejor. Cuiden.